Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Bendecidos. Bueno, para mí es un gozo, un privilegio estar el día de hoy aquí en este lugar y el Señor nos ha dado una palabra tremenda. Así que prepare su corazón para recibir la palabra de Dios. Y el título de esta enseñanza dice, Dios primero. Dios primero. ¿Puede repetir conmigo eso? Dios primero. El principio de toda bendición. Entonces, esta palabra, pues no es muy común a lo que siempre vemos, y menos en este tiempo, porque nosotros hoy en día, lastimosamente, vemos que la iglesia se ha enfocado mucho en las personas. Y nosotros debemos entender que la iglesia no se enfoca en las personas. La iglesia se enfoca en Jesús, porque somos la iglesia de Cristo. Y entonces, hoy en día, y eso es una señal de los últimos tiempos, la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír, o sea, lo que ellos quieren oír. Y uno no quiere oír ciertas cositas, ¿cierto? Hay palabra que es dura y uno dice, uy, no, yo quiero mejor que me hablen que me va a ir bien, que el Señor me va a prosperar, que el Señor me va a sanar, pero que la palabra de Dios me habla que yo tenga que obedecer. Uno dice, no, pues sí, es chévere, pero prefiero la prosperidad, prefiero otras cosas, prefiero que me alaben, que me digan que yo sí puedo. Y lastimosamente la iglesia se ha enfocado mucho en el humanismo. De hecho, nosotros miramos y he visto y he analizado que hay muchas personas, no estamos en contra de las ciencias, yo sé que las ciencias hacen parte de Dios y son parte de la inteligencia, pero nosotros debemos entender que si tenemos alguna ciencia, la palabra de Dios, la ciencia ayuda. No es que nosotros vamos a sustituir la ciencia por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, sí, no es que no vamos a sustituir la palabra de Dios por la ciencia, sino que la ciencia tiene que someterse a la palabra de Dios. Entonces, en muchos lugares o en muchas iglesias o en la iglesia del Señor que está mezclada, se predica mucho al hombre, cómo te sientes, la idea es que tú te sientas bien, y de hecho cuando uno va a una iglesia le dicen desde que tú te sientas bien, y a veces uno no se siente bien, a veces la palabra le da a uno tan duro que uno dice, uno necesita como respirar y decir, uy Señor, sí, me dio un garrotazo, pero ese garrotazo me ayuda a corregirme y a enderezarme, ¿cierto? Porque la palabra de Dios dice que el padre al hijo que ama, lo corrige y lo disciplina. Cuando uno no ama a un hijo, déjelo hacer lo que él quiera y que él solito aprenda las malas, pero un padre que ama a un hijo lo direcciona para que le vaya bien, y eso es lo que Dios hace con nosotros. Y la palabra hoy nos va a hablar de algo muy importante, y es que Dios debe ser primero. Uno a veces lo lee y uno dice, no, sí, chéverísimo, Dios debe ser primero, pero entender lo que es que Dios sea primero no es tan fácil y no es tan sencillo. Y miren lo que la palabra de Dios dice. Vamos a iniciar en Isaías 41, versículos del 1 al 4, dice la palabra de Dios. Escuchadme costas y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Lo siguió paso en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio y dice, yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros? Entonces vemos acá que la palabra de Dios habla al Señor y dice como vengan todos y hablemos y entren a juicio. Y el Señor empieza como a hacerle unas preguntas. Dice, ¿quién despertó del oriente al justo? O sea, todo no se hace por arte de magia ni porque sí, sino que todo el curso de la historia, Dios es quien guía las cosas, ¿sí? Y el Señor dice, ¿quién es el que hace esto? ¿Quién es el que hace aquello? Y dice, yo, Jehová, el primero. Él mismo se llama, yo, Jehová, el primero. Entonces nosotros debemos reconocer que Dios es primero que la creación, primero que los ángeles, primero que las estrellas. Dios es primero que todo porque Él fue el que creó absolutamente todo. Entonces nosotros debemos entender que Dios fue primero que todo.
Absolutamente. Por eso él mismo se llama yo, el primero. Todo viene de Dios. ¿Sí? Por eso cantamos ahorita, todo viene de ti y todo vuelve a ti. O sea, todo es de Dios. Y a veces uno como cristiano es tan necio que uno dice, no, es que yo hice. Y uno dice, le hace falta reconocer que usted no hizo. Dios te permitió hacer. El pastor una vez nos enseñaba y nos decía, cuando Dios le permita comprar algo, nunca diga yo compré, sino que diga el Señor me regaló, porque no fueron tus fuerzas, fue la gracia de Dios el que proveyó y el que te permite todo. Entonces, eso también hace parte de reconocer que de todo viene de Él, cuando nosotros le damos la gloria a Él. Entonces, no fue que yo hice, fue que compré, sino que fue Dios el que hizo, Dios nos permitió, Dios nos dio, Dios nos regaló. Entonces, yo escuchaba este versículo y yo lo leí, me gusta leer la Biblia que es dramatizada. Entonces yo la leo y me gusta oírla y cuando yo leí, yo Jehová el primero y yo mismo con los postreros, yo decía, ay, Señor, ¿y eso qué es? Los postreros no son los que hacen postres, ¿sí? Son los últimos, ¿sí? Y yo decía, Señor, no entiendo ese pedazo, yo Jehová el primero y yo mismo con los postreros. Y el Señor me decía y me hablaba y me decía, cuando yo soy el primero, todos los demás son postreros, porque el primero es Él. Y después de Él van todos los demás. Y todo el que no es primero es postrero. Entonces Él decía que cuando nosotros lo hacíamos a Él primero, Él iba con nosotros. Pero que cuando nosotros lo desplazábamos a Él y poníamos otras cosas primero, ya Él no estaba con nosotros. Y yo decía, wow, Señor, qué tremendo. Entonces dice, yo Jehová el primero, pero yo mismo con los postreros. Cuando tú le das a Dios el primer lugar, tú puedes saber que Dios va a estar contigo. Y puedes tener la certeza de que tú vas a recibir todo lo bueno de Dios y tú vas a ver la mano de Dios obrando en tu vida. Pero para que Él pueda ir contigo, nosotros siendo los postreros, es necesario que nosotros lo hagamos a Él el primero. El primero, ¿cierto? ¿Y qué es primero? Primero es el que ocupa el primer lugar. Cuando uno corre, todo el mundo dice, perder es ganar un poco. Pero si uno ya llegó de segundas, pues ya perdió. No fue el primero, ¿cierto? Pues sí, le tocó un buen lugar, segundo, tercero, el mil, bueno, no sé. Pero primero es primero. Y por eso cuando Dios dice el primero, quiere decir que Él debe ocupar el lugar número uno. No puede haber nada antes que Él. Él debe ser el número uno. Primero también significa que Él es el más importante en valor, en poder y en origen. ¿Sí? Él es el más importante. Nadie hay en esta tierra tan valioso como Él porque todo lo que nosotros vemos, Él lo creó. O sea, Él es el más valioso. En poder, ¿quién tiene el poder del Señor? ¿Quién puede hacer algo? Nadie. Ni la palabra de Dios dice que no tenemos la capacidad ni de volver blanco uno de nuestros cabellos. O sea, que el único que tiene poder es Dios. Y en origen, Él es el Dios eterno, creador de todas las cosas. Entonces, Dios es el primero, Dios es el más importante. ¿Sí? Voy a meterle un poquito de acelerador porque si no, no alcanzo a dar todo lo que quiero dar. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de poner a Dios como prioridad. Uno lee la Biblia y uno a veces la lee como historias y uno dice, ay, tan chévere esto, tan chévere aquello, uy, Señor, yo quiero esto, uy, a mí me gustaría que pasara esto, pero si uno viviera esas situaciones, ¿realmente uno reaccionaría como ellos reaccionaron? Y uno dice, son ejemplos de la vida que uno dice, Señor. Y ellos, por ejemplo, acá tengo 4, tengo a Pedro, tengo la vida de Sarepta, tengo a Salomón, tengo a Abraham, como ejemplos de personas que pusieron a Dios primero. Entonces quiero que miremos primero Pedro. En Lucas 5, versículos del 1 al 11, dice la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y Jesús vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entonces, el Señor Jesús estaba allí, agolpado de gente, o sea, lo estaban apretando. Porque todo el mundo quería escuchar a Jesús hablar, predicar, que lo sanara. Y dice que la gente lo estaba agolpando, o sea, ya estaba así. Y Jesús vio 2 barcas.
Y en esas barcas los pescadores estaban lavando las redes. Y sigue diciendo, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. O sea, le dijo, puedes correr la barca un poquito hacia allá para que no nos alcancen y desde ahí yo pueda enseñar. Pedro pudo haber dicho, no, señor, no es que esta es mi barca, con esta es la que yo trabajo. No es que yo tengo una mujer que es tóxica y necesito llegar con los pescados porque si no, imagínense. Y es que si uno no trabaja, no come. No, yo no me puedo poner a prestarle ahí para que usted predique. No, es que ese es mi medio de trabajo. Yo necesito trabajar. ¿Él hubiera podido decir eso? Claro. ¿Cuántos decimos así? No, es que hay que servir. No, pastora, es que usted qué cree. Eso para los que no va a hacer nada, no es que yo tengo que trabajar. De domingo a domingo, lunes festivo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, miércoles, y todos los días. No, pastora, no es que yo tengo una mujer que mantener, yo tengo unos hijos que comen mucho, y si yo no trabajo, ¿quién nos va a sostener? No, yo no puedo. No es que este es mi medio de trabajo. ¿Puede prestar usted su carro para la hora del Señor? No, y la gasolina, ¿quién me la da? No. Uno, no, yo he visto cristianos con esas actitudes. Decirle uno al Señor, no. Pero Pedro hubiera podido decir, no, Señor, no es que es mi barca, yo tengo que trabajar. Pero ¿qué hizo Pedro? Él hizo caso, él fue obediente y lo rogó que lo apartase. Dice, y sentándose, enseñaba desde la barca a multitud. Yo no creo que la predicación de Jesús fuera una hora corriente, ni 45 minutos rápido. Yo creo que el Señor Jesús tenía mucho que enseñar. Y creo que la enseñanza de Jesús duraba horas. Y Pedro no estaba a las 11, Señor, es que ya son las 11:05 y me tengo que ir. Eran las 11, corte. Sino que él se sentó, ¿cierto? Se sentó a escuchar la palabra de Dios. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón. Mire, la palabra de Dios dice que si nosotros hacemos al Señor primero, Él estará con los postreros. Pedro fue uno que aunque él estaba trabajando, estaba lavando la red, cuando el Señor lo necesitó, él dejó todo a un lado y se lo entregó al Señor. El Señor le dijo, deme su barca porque voy a enseñar. Y él dijo, cójala. Y él se quedó ahí esperando que el Señor enseñara. Y él se rindió y le dio el primer lugar a Jesús. A veces, muchas veces viene Jesús y nos toca, pero no está tan ocupado que uno pone en primer lugar otras cosas. Uno pone en primer lugar su barca, uno pone en primer lugar su trabajo, uno pone en primer lugar su diversión, uno pone en primer lugar muchas cosas y desbanca al Señor del primer lugar, porque Él debe tener el primer lugar. Y por eso es que uno dice, Señor, pero ¿por qué a mí? Porque a mí no me va bien, porque esto, porque aquello. Y siempre, en lugar de tener una alabanza y una rendición a Dios, tenemos una queja para Dios. Pero la palabra de Dios dice que Él estará con los postreros. Y Simón fue uno que le entregó su barca sin ningún problema. ¿Qué tal el Señor a usted le dijera, ¿nos presta su carro? ¿Usted qué dice? Uy, no, pastor. Cuando nosotros teníamos el tico, nosotros llamábamos al tico la barca de Pedro. Porque a veces teníamos que ir a hacer cosas y nosotros no teníamos carro. Y a veces nos tocaba ir a predicar en horas de la noche en lugares apartados. Y nosotros decíamos, ¿y quién nos llevará? Y nosotros preguntaban, ¿alguien nos puede llevar? Uy, no, pastor, mañana tengo que madrugar. Uy, no, pastor. Pero había una barca de Pedro que nos decía, pastor, pues a donde sea nosotros lo llevamos. Y yo decía, la barca de Pedro. Y nos llevaban y nos traían. Y yo decía, gloria a Dios. Porque de alguna manera es rendir lo que nosotros tenemos para el servicio de Dios. Y miren lo que pasó después de que el Señor enseñó y todo dice. Y dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. O sea, él trabajó en sus fuerzas. ¿Y qué había conseguido? Nada, una noche trabajo perdida. El pobre Pedro estaba sin platica en el bolsillo. Porque había trabajado, no era porque no trabajara, había trabajado. ¿Pero qué pasó? Uno como cristiano a veces le pasa así. La palabra dice que busquemos primeramente el reino de su justicia y que todo lo demás vendrá. A veces uno se dedica a trabajar como mulas, pero también tiene sueldo de mula, porque se lo gasta todo y usted no ve el salario. Y usted dice, ¿pero cómo? ¿Pero a qué horas?
¿Pero dónde? Lo que le pasó a Pedro. Pedro había trabajado, ¿pero qué había pescado? Pero después de que él le dio la prioridad al Señor, le entregó su barca, lo dejó que el Señor predicara, el Señor le dice, Pedro, eche para el mar, hágale, hágale. Y él dijo, Señor, pero es que ya estoy cansado, ya. Pero si usted me dice, yo lo hago, Señor. O sea, era obediente, le dio el primer lugar al Señor. Y luego dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas. De tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Mire, qué maravillosa escena. Yo me imagino, ¿ustedes no han tenido necesidades económicas? Sí, sí, necesidades económicas. Y yo a veces digo, uy, Señor, ¿dónde estará la pesca milagrosa? ¿Cierto? Porque uno a veces tiene cosas que uno dice, Señor, Dios mío. Pero cuando uno entiende que la prioridad es Dios, ¿cierto? Porque Dios es el primero. ¿Qué número es el Señor? Primero. Número uno, el primero. Primero antes que su trabajo. Ahí sí nadie dijo amén. Pero primero antes que su trabajo es Dios. ¿Oyeron? Antes que su esposa es Dios. Antes que su esposo es Dios. Antes que su lindo nené es Dios. Y una vez dice, uy, no, Señor. Uy, no, es que eso, no me le pegué al perro, pastora. Eso no. Pero lo que la palabra de Dios dice, Dios debe ser el número uno. Y cuando tú pones a Dios en el primer lugar, tú vas a empezar a experimentar la bondad de Dios. Pero si tú no pones a Dios como prioridad, nunca podrás experimentar la provisión de Dios. Mire, ese milagro tan tenaz que Pedro, cuando vio todos esos pescados, ¿qué fue lo que hizo? No, él se tiró a los pies del Señor, dijo, uy, no, Señor, qué miedo, aléjese de mí porque yo soy un pecador. ¿A ustedes Dios no los ha hecho llorar de milagros? Yo he llorado muchas veces viendo la fidelidad de Dios, como con la cirugía de Sarita. Habíamos orado por esa cirugía y yo decía, Dios mío, hablaba mal del EPS, de todo, porque había visto que nos trataban re mal y yo decía, Señor, pero es que yo decía, ojalá me la operen bien, yo decía, Señor, bueno, y yo iba como con muchas cosas y dudas en mi corazón. Y cuando ya llegamos allá, lloraba y yo le decía, Señor, en tus manos estamos. Pero cuando ese especialista que le arregló una rodilla desarmada a ese señor, salió y él dijo, Sarita, ¿cómo estás? Desde que empezó a hablar, yo empecé a sentir en mi corazón como una paz y una tranquilidad. Y yo miraba a ese señor y él dijo, Sarita, te vamos a hacer este procedimiento. Y él le explicaba todo lo que le iban a hacer. Y él decía, te vamos a hacer una incisión acá, te vamos a hacer otra acá, te vamos a poner acá. Y yo lo miraba y lo miraba y lo miraba. Y yo decía, el Señor tan fiel. O sea, todo el proceso que vivimos, 2 cirujanos la vieron y terminó operándola otro especialista. O sea, no es casualidad, es Dios. Entonces, cuando usted ve un milagro así, ¿usted qué puede hacer? Llorar y rendirse y decir, Señor, yo no me lo merezco. O sea, tú eres tan impresionante, tan maravilloso, que es tu bondad la que obra en mi vida. Y cuando usted empieza a ver esos milagros, es cuando usted realmente dice, Señor, nada en este mundo vale tanto la pena como para desplazarte del primer lugar. Y ahí Pedro tuvo un encuentro con Jesús y el Señor le dijo, a partir de ahora serás. Tanto así que él dejó esa barca y esa red, ya no le interesaba pescar. Ahora se volvió en un seguidor de Jesús. Ya no trabajaba en lo secular, ahora trabajaba pescando hombres. Su vida cambió a partir de ese momento, porque él hizo a Jesús el primero, su prioridad. Y dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, cuando nosotros entendemos que Jesús es el primero, no nos importa dejar lo que tengamos que dejar. Porque a veces tenemos números 1 en nuestra vida. Y cuando realmente queremos a Dios y tenemos un encuentro con Jesús, todo el número 1 hay que desplazarlo y colocar a Dios.
Cuando uno hace de Dios el número uno, habrá cosas que tenemos que dejar. Y dejar, quiero decirles, dejar no es fácil. Dejar duele. Cuando tú dejas, a veces la gente te humillará. Pero si tú amas a Dios y entiendes que Él es el número uno, Dios estará contigo, porque Él estará con los postreros. Entonces, Pedro es un buen ejemplo de un hombre de ministerio. Cuando Dios lo llama a uno a veces quiere hacer las dos cosas. No, Señor, yo te sirvo, pero también voy y trabajo y hago mis cosas por mis fuerzas. Pero a veces Dios le enseña a uno que cuando Dios lo llama hay una prioridad. Sí, y ya la prioridad no es alimentarme yo. La prioridad ahora es ir y ganar a otros. Y solamente el que ha sido llamado por Dios sabe lo que es vivir por fe y dejar todo para seguir a Jesús. ¿Sí? Entonces, Jesús debe ser el primero. Tenemos otro ejemplo, una viuda, la viuda de Sarepta. Era una mujer que estaba en crisis. ¿Cuántos alguna vez han tenido crisis? Esta pobre mujer estaba en crisis, se le murió el marido, era viuda. Y aparte de todo estaba en la inmunda, no tenía nada. Dice que tenía un poquito de harina, un poquito de aceite, iban a hacer una torta y a morirse, porque no tenían más. Imagínense qué situación tan dura, en un duelo, sin economía y en una sequía de años. ¿Duro? Uno a veces tiene problemas económicos, pero no está viudo, ¿cierto? No está solo, ni está en sequía, porque pues uno ve provisión por algún lado. Pero esta mujer estaba en una situación difícil y la palabra de Dios dice que venía de 3 años de sequía y estaba el profeta Elías. Y la palabra dice que Dios le enviaba a Elías cuervos que le llevaran hamburguesa. Porque decía que a los cuervos les llevaban pan y carne. ¿Y qué es pan y carne? Una hamburguesa. ¿Sí? Pues bueno, para mí es una hamburguesa. Pan y carne le llevaba. Y él se alimentó así 3 años de sequía. Él estaba bien allá, en ese río. Yo no me hubiera movido. Pero el Señor le dijo, vaya a Sarepta, que allá hay una viuda. Y yo le he ordenado que te alimente. Le dije, Señor, pero pues ¿para qué viuda si tengo cuervos? Mejor déjeme aquí. Pero Elías fue obediente y él se fue hasta Sarepta y cuando, dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda, o sea, estaba de duelo. Una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Oiga, Elías tan atrevido, la ve trabajando, recogiendo leña y oiga, tráigame a mí un vaso de agua. Ella diría, ¿por qué no lo busca usted? No es que en sequía, ¿cierto? Si no había agua, ¿cómo así que le dé agua? Pero ella, ¿qué hizo? A veces Dios a uno le dice, hermano, ¿quiere servir? Hermano, ¿a usted le gustaría? Tenemos el Día de los Niños, los que quieran traer una ofrenda. Pastores, si no tenemos ni para nuestros dulces y ya vamos a poner a traer para los demás. Pongámoslo a nuestros días, porque uno ve y uno dice, ay, no, tanto. Imagínese que el pastor vaya, hermana, tráigame y deme de comer. ¿Usted, pastor, no tiene en su casa quien le cocine? ¿Usted no hace mercado? Imagínese el pastor es que vaya y le traiga de comer. Esa sería la actitud de muchos cristianos hoy en día. Pero ella no le dijo, uy, ¿cómo le ocurre, pastor? No, ella fue y le trajo el vaso de agua. Y sigue diciendo, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. O sea, ya vengo. Le dijo, no, venga. Ya, pero este pastor sí que es auxiole, me manda y todavía otra vez, como que quiere, ¿cierto? Y le dijo, te ruego también, no solamente agüita, que me traigas un bocado de pan, porque es que agua sola, ¿cierto? No toca con pancito, ¿cierto? Un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. O sea, no tengo el pan que usted me está pidiendo. Le puedo dar el vasito de agua, pero no tengo. Dice, solamente tengo un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir.
Entonces, a veces, Dios nos pide cosas. Y tengo que decirte algo, Dios te va a pedir cosas. Porque si Dios no te pide nada, entonces tú no eres hijo. Porque Dios te va a pedir cosas. Y Dios le pidió a esa mujer que alimentara al profeta. Y ella no tenía cómo alimentarlo. Y a veces Dios a uno le pide cosas y uno dice, Señor, pero a ver, Señor, pídale a alguien que tenga plata, Padre, que le haga eso. Porque, ¿por qué me pides a mí, Señor, si es que yo estoy en la inmunda? ¿Hubiera podido decir ella o no? Claro, la situación decía que sí, que ella estaba en la inmunda. Y decía, no, pues ella no tiene para dar, ¿qué le vamos a pedir? No, no le pidamos. ¿Cómo se le ocurre, Señor, que usted le va a pedir que alimente al profeta si es que no tiene? Tiene la tortica y se muere. Si ella no hubiera querido dar esa tortica que Dios le pidió, ¿qué hubiera pasado? Lo que ella dijo. Hubiera hecho su torta y a morir, porque se lo hubiera acabado. Pero cuando uno hace a Dios su primer lugar, las cosas cambian. Porque una vez vive en crisis, porque no hace de Dios el primer lugar. Porque uno ve esa tortica y uno dice, uy, no, para el Señor, uy, no, para el Señor, no, para mí. Y no solamente en lo económico, en todas las áreas. El Señor te pide algo, uy, no, Señor, para ti, no, para mí. Uy, no, Señor, para mí. Y uno termina comiéndosela. Pero mire lo que el profeta le dice. Elías le dijo, no tengas miedo. Ve y haz como has dicho. Pero hazme a mí. Oiga, ese pastor tan atrevido, es que no coma usted, deme a mí primero. Si hoy en día el pastor le pidiera a la viuda que le diera la torta primero, saldría en el periódico y en Facebook y en todos. Pastor atrevido, no, ni siquiera atrevido, ¿eso con qué palabras no lo llamarían? Ladrón. Le pidió la torta a la viuda de primera, si la dejó morir de hambre. Pero nosotros vemos que le dijo, hazme a mí primero. O sea, si tú me das a mí primero, tú tendrás provisión. Pero si tú te lo comes, cómetelo y déjate morir. Cuando nosotros hacemos a Dios primero, nosotros vemos la prosperidad y la multiplicación de Dios. El problema que no veamos milagros es porque hemos desbancado a Dios y no le hemos dado el primer lugar. Por eso tanto que la gente pelea y tanta polémica en las redes si uno debe diezmar o no. Porque hay muchos que se comen la torta y dicen, no, eso no le pasa nada. Pero viven en crisis siempre. Porque el diezmo no es un asunto de si doy o no doy. El diezmo es un asunto de quién es primero. Mis necesidades o primero es Dios. Esto es lo que le pasó a la viuda. ¿Qué era primero? ¿Sus necesidades o honrar a Dios? Y ella decidió honrar a Dios antes que sus necesidades. Porque uno a veces espera el tiempo perfecto para honrar a Dios. Yo una vez les conté una vez que yo tenía una discípula que debía millones, estaba endeudadísima. Me decía, cuando salgan las deudas voy a diezmar. Y yo le decía, nunca vas a diezmar. Porque si tú no eres capaz de diezmar 100 pesos, no vas a diezmar 10 millones. Porque el que no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. ¿Sí? Y entonces, hazme a mí primero, de ello una pequeña torta cocida bajo la ceniza y tráemela. Y después, primero, traemos para el Señor y después comemos nosotros. Debemos entender ese principio. Dios primero. Y sigue diciendo, y después harás para ti, para tu hijo, porque Dios ha dicho, la harina de la tinaja no escasará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella, y su casa, ¿cuántos días? Muchos días. Muchos días. ¿Y la harina de la tinaja qué pasó? Y el aceite de la vasija, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Ve usted el milagro? Pero esa mujer tuvo que colocar a Dios primero. Si ella no lo hubiera colocado primero, friquis mortis calaveris, se hubiera muerto. Pero el milagro sucedió cuando ella colocó primero a Dios. Primero le dio a Dios. Y ni siquiera dice, no, es que fue y le hizo un sacrificio, le dio al profeta.
Y mucha gente critica a los siervos de Dios, pero tenga cuidado, porque los siervos de Dios son hombres y mujeres estipulados por Dios, por algo Dios los puso en ese lugar. Porque si no, pues ya Dios, tranquilo, no hay necesidad de quitarlo, Dios mismo sabe desbancarlo a uno. Porque Él es el que llama y coloca y pone. Dios tiene el control, nada se sale de su mano. Entonces nosotros debemos también aprender a respetar la autoridad de parte de Dios y entender que Dios es primero. Y vemos una mujer que puso a Dios primero y tuvo un milagro. Vemos a Salomón, aunque Salomón empezó bien, terminó en la inmunda, ¿no? Pero empezó bien. Y quiero que miremos, mire, el Señor le dice a usted, se le apareció y le dijo, pídame lo que quiera. ¿Qué tal el Señor se le apareciera a usted hoy? Le dijeras, pídeme lo que quiera. Y uno, imagínese usted con un cheque en blanco del Señor. ¿Usted qué pediría? Uno, uy, no, Señor, un marido, Señor, un marido. No, la salvación de fulanito de tal. No, Señor, una casa. No, Señor, un carro. Señor, un cuerpo nuevo. Bueno, no sé qué pediría uno, ¿sí? Depende de lo que haya en su corazón. Porque usted tiene una petición de Dios. ¿Qué le va a pedir usted al Señor? Pero miren lo que Salomón le dijo. Y le dijo Dios, él le pidió, Salomón le pidió al Señor sabiduría. Oiga, imagínese ese Salomón. El Señor le dice, ¿qué quiere que le? Y él le dijo, Señor, dame sabiduría para gobernar tu pueblo. Y el Señor le dice, y Dios le dijo, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días. O sea, el Señor sabe qué es lo que los hombres piden. Si el Señor a usted le dijera, ¿qué quiere? Muchos de nosotros le pediríamos largos días. Uy, Señor, que yo no me vaya a morir tan rápido. ¿Cierto? Pastor le ha pedido al Señor largos días. No, yo también he pedido largos días para ti, mi amor, hasta que el Señor venga por nosotros. ¿Sí? Largos días. ¿Y no pediste para ti? O sea, que los hombres pedimos riqueza, ¿cierto? Uy, Señor, no, deme una casita, un carrito, una finca, deme una quinta en Melgar. Bueno, no sé. Dice que no le pidió riquezas. Dice, ni le pediste la idea del Señor, mate a ese indio, a esa indiana. No, el Señor dice, eso dice que los hombres piden, ¿no? No me miren así, es lo que la Biblia dice, ¿sí? No le pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. He aquí que yo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Uy, o sea, ¿cuántos saben que hay gente inteligente? Yo miraba a ese especialista que le reconstruyó la rodilla al Señor, yo decía, qué inteligencia la de ese hombre. ¿Usted sabe lo que es construir venas? Yo decía, pero dice que ni aún hay después de Salomón habrá otro que tendrá la sabiduría que tenía Salomón. Y uno dice, imagínese el regalito que Dios le dio a Salomón, ¿cierto? Y luego sigue diciendo, ¿dónde quedamos? Como true. Ni aún después de ti se levantará como true. Y aún también te he dado las cosas que no. Ay, tan lindo el Señor. Cuando usted pone a Dios en primer lugar, aún cosas que ni usted le pida, Dios le va a dar. Porque Dios es hermoso. Imagínese, él le dice, ¿qué quiere? Y él le dice, no, Señor. ¿Sabe por qué él le pidió sabiduría al Señor? Porque él venía de un papá que había honrado toda la vida al Señor. Y el papá sí que le dijo encarecidamente, porque David sabía que él se iba a morir. Porque de alguna manera he visto en la Biblia que los hombres de Dios cuando saben que se van a morir, ellos saben. Porque ellos empiezan a dejar comisión. Moisés cuando se iba a morir sabía y dejó a Josué. Y empezó así, ellos sabían que se iban a morir y dejaban su legado, el que continuara. Y David sabía que se iba a morir. Y David en vida empezó a recoger dinero de norte, de sur, de oriente, de occidente para que hicieran el templo. Y él sabía que él no lo iba a construir. Pero él empezó a recoger las riquezas y él le decía al hijo, tiene una comisión, construirle casa al Señor. Imagínese el hijo de uno, que usted empiece a decirle, cuando yo me muera, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Cuando el chino, ¿cómo estará? No, papi, mejor no se muera, qué miedo, no se vaya a morir, porque imagínese, usted es el que sabe, yo no sé. Y cuando David murió, Salomón quedó con esa comisión tan grande, después de tener un rey tan tremendo, porque dice la palabra de Dios que David fue un buen rey, ¿sí? Y que él estaba ahí, que él decía, no, pues yo a los talones de mi papá no llego. O sea, uno dirá, no. Y él cuando David murió quedó con esa comisión. Y después de que, cuando lea la palabra de Dios y cuando David murió, dejó a Salomón encargado.
No te olvides del Señor, me di todas las recomendaciones que le dio antes de morirse. Y Salomón quedó como, ¿ustedes no se han sentido como pequeñitos ante algo que Dios le pone a uno a hacer? Si a veces nomás uno ante sus hijos, uno viene y uno se siente pequeñito, uy Señor, ¿cómo educo a estos chinos? No, no les ha pasado, solo me pasa a mí. Uno a veces se siente pequeñito ante las comisiones que Dios le da a uno, que uno dice, Señor, pero Salomón hizo lo correcto. Cuando el Señor le dijo, ¿qué quieres? Él dijo, uy, no, Señor, de mi inteligencia, porque yo cómo voy a guiar a ese pueblo, cómo voy a hacer todo lo que mi papá me encomendó. Señor, ¿cómo hago? O sea, yo quiero honrarte y quiero que siga y quiero que sigamos el legado de fe y Señor, pero pues yo así de burro como estoy no puedo. Necesito que me des inteligencia, me enseñes, me muestres cómo haga. Y el Señor tan especial que le dijo, como usted no me pidió ni riquezas, ¿por qué le hubiera podido pedir riquezas? Claro. ¿Le hubiera podido que me atara a los enemigos? Israel tenía, pues todavía tiene enemigos, siempre ha tenido enemigos. Le hubiera pedido, no, Señor, ¿sabe que mate a todos esos enemigos? Desaparezcalos. Y el Señor dijo, como no pediste nada para ti, sino que pediste la forma como agradarme y honrarme, también te voy a dar todo lo que no me pidió. Qué lindo, ¿no? Cuando uno pone en primer lugar a Dios y nuestro deseo es honrarle a Él, Dios nos da cosas que ni siquiera nosotros imaginamos. Pero que en nuestro corazón siempre esté el deseo de colocar a Dios primero, antes que nuestro propio bienestar. Dice, te daré las cosas que no pediste, te daré riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú. En todos tus días el Señor le dijo, te voy a dar tanto que nadie se va a poder comparar. ¿Y por qué le dio Dios todo eso? Porque Él lo puso primero. Tenemos la historia de Abraham. Yo sé que muchos de ustedes ya, nuestro pastor nos predica mucho a Abraham, nosotros conocemos la historia de Abraham. Y él dice, Dios le mandó a que le diera su hijo. Y no era el hijo de la esclava, era el preferido. Cuando usted tiene un hijo, ¿usted no ama a sus hijos? Ay, uno ama a esos chinos con el corazón. Yo miraba a mi negra en ese hospital y yo decía, uy, Señor, yo era preferido que a mí me cortan esa pata, pero no a la niña. Porque uno no quisiera que a ellos no les pasara nada, porque uno los ama mucho. Pero el Señor va y le dice a Abraham, Abraham, deme su querido. ¿Y el cual, Señor Ismael? No, Isaac. Usted se imagina, yo no sé, si a mí me dicen, entrégueme, y uno dice, Señor, ¿de verdad oí bien? Señor, ¿eres tú? Háblame nuevamente. Porque es duro, es una decisión dura, difícil. Pero el Señor mandó a Abraham sacrificar a su hijo. Y Abraham prefirió al Señor que a su hijo. Abraham prefirió al Señor. ¿Cuántos padres se dejan gobernar hoy por los hijos? Papá. El hijo no es el papá, eres tú. La autoridad de tu casa no es tu hijo. Tu hijo no decide si vienen a la iglesia o no. Ay, si nadie dice amén. Pero aunque no digan amén, es verdad. Y estoy predicando bien. Tu hijo no es tu autoridad. Tu hijo no toma las decisiones. Tu hijo no puede ir en contra de lo que la palabra de Dios dice. A veces la gente me mira y me dice, pastora, pero es que usted es muy dura. No, he tomado una decisión. Dios era el primero. Yo a mis hijas las amo mucho, las amo con todo mi corazón. Pero yo a Sara le he dicho, y a Carol también le he dicho, mientras ustedes vivan en nuestra casa, se honrará a Dios. Ustedes servirán a Dios, irán a la iglesia. El día que usted no quiera ni servir a Dios ni honrarlo, las puertas de la casa están abiertas. Porque en la casa, la prioridad es Dios. Y los que vivimos en esa casa, honramos a Dios. Si no quieres honrar a Dios, esta no es tu casa. Dios le pidió a Abraham su hijo. Y uno cuando ama algo, uno tiende a ser alcahueta. Dice, ay, no, Señor, no, le entrego a Ismael, Señor, pero Isaac no. Pero Dios le dijo, tu amado, Isaac. Y a veces Dios a uno le pide, no se unan de un juez igual con los incrédulos. No, me voy de la iglesia, porque es que este incrédulo está mejor que el Señor. Dios primero. ¿Seguimos o paramos? Es lo que la palabra de Dios dice. Y dice, no, ya lo tenía ahí, listo. Abraham lo sacrificó ya en su corazón.
Él dijo, Señor, pues si no hay de otra, y si es y si es Isaac, bueno, fue, lo puso allá en el altar, y cuando ya estaba a punto de matarlo, dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que hiciste a Dios primero. ¿Sabes qué es? Hiciste a Dios primero. O sea, ya conozco que me amas más a mí que a tu querido Isaac. Ya conozco que me amas más a mí, entonces tranquilo, no le hagas daño. Dice, por cuanto no me rehusaste, tú, ¿qué le rehusarías tú al Señor? Si Dios te pidiera algo, tú dices, ay Señor, no me toque eso. Señor, yo le entrego cualquier cosa, pero eso no. Pero Abraham no le rehusó nada. O sea, le dijo, Señor, todo lo que tú quieras, mi hijo, mi esposa, mis riquezas, mi salud, lo que tú quieras. No le rehusó nada al Señor. Él lo hizo el primero. Y como Abraham hizo a Dios primero, mire lo que después el Señor le dijo en el versículo 17. Le dijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Mire, cuando tú haces a Dios primero, Él va a estar contigo. Tú vas a ver, mire, Dios nunca te va a pedir algo para hacerte daño. Dios siempre pide algo porque Él quiere darte lo mejor. Pero para que tú puedas recibir la bendición, tú necesitas hacer a Dios primero. No puede haber otro amor en tu corazón. No puede haber otro que ocupe el lugar de Dios. No puede haber. Todos ellos recibieron eso porque hicieron a Dios primero. O sea, ellos dijeron, Señor, lo que tú digas, como tú digas, Señor, sí. Obedientes a lo que Dios dijeron. ¿Sí? Dice, si algo, y mira lo que la palabra de Dios nos dice en Lucas 14, porque uno dice, ay, pobrecito Abraham. Pero mira lo que la palabra de Dios nos dice. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y uno dice, ay, Señor, ¿cómo así? Si es que yo amo a mi papá, ¿cómo lo voy a aborrecer? No está diciendo que lo aborrezcas, está diciendo, si tú amas más a tu papá que a Dios, no eres digno de Dios. Y sigue diciendo, a tu madre, todos amamos a nuestra mamá, pero si tú amas más a tu mamá que lo que amas a Dios, no eres digno de Dios. A mujer, ay, santo cielo. Eso es duro, ¿cierto? Cuando uno tiene una mujercita como endemoniada. Porque las hay, qué pena, las hay. Endemoniadas. No, usted no, ¿cómo se le ocurre que usted vaya a la iglesia? Mi amor, te amo mucho, pero de malas voy a ir a la iglesia. Porque Dios es mi prioridad antes que tú. Y si tú no quieres seguir con un cristiano, pues chao, chao, adiós. Pero ¿cuánta gente decide amar más a una persona que a Dios y se humillan ante personas, olvidando y dejando a Dios a un lado? La palabra de Dios dice que si tú amas a tu pareja más que a Dios, tú no eres digno de Dios. Porque nadie puede gobernar nuestro corazón para con el Señor, porque ese es un asunto entre Dios y yo. Hay personas que la novia le terminan y nunca más vuelve a la iglesia. ¿Por qué van a la iglesia? Por la novia. Era por la diosa coronada, ¿sí? El que aborrece a mujer y dice a hijos, papá, tú no puedes amar más a tus hijos que a Dios. Tú no puedes tolerar el pecado de tus hijos, papá. Porque tú tienes una responsabilidad delante de Dios y es ser un estorbo para el pecado de tus hijos. Amén. Miren lo que le pasó al profeta Elí. Elí, siendo un sacerdote, sirviendo en la casa de Dios, tenía hijos sacerdotes, sirviendo en la casa de Dios. Él se daba cuenta que sus hijos fornicaban en el templo de Dios y él nunca les dijo nada. Y Dios un día se le apareció y le dijo, como no fuiste estorbo para tus hijas, tus hijos te van a morir todos en un mismo día. Y voy a quitar la descendencia de tu casa y nunca más nadie de tu familia me servirá. Qué duro. Y uno dice, Señor. Y así como el Señor se lo dijo, así fue. En el mismo día murieron los hijos y murió Samuel. ¿Por qué? Porque él no fue capaz de ser un papá, murió Elí, porque no fue capaz de ser un papá que corregía a sus hijos. Prefirió a sus hijos que a Dios. Tú amas más a Dios que a tus hijos. Amén. Si tú amas más a tus hijos que a Dios, tú no eres digno de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Papá, tienes una responsabilidad.
Nuestros hijos no nos gobiernan. El amor por nuestros hijos también es corrección y dirección. Es lo que la palabra de Dios dice. Si amas a tus hermanos o a tus hermanas, dice, o aún también a su propia. O sea, no es que yo me prefiero yo, Señor, ¿cómo se le ocurre? Dice, no. ¿Sabe qué? Descalificado. No puede ser mi discípulo. Porque mis discípulos me tienen que amar primero a mí. Amén. Más que al papá, más que a la mamá, más que a la esposa, más que a los hijos. Uno ama mucho a sus familiares, a sus hijos, no estoy diciendo que no los ame, pero hay un amor superior. Amén. Nuestro amor hacia Dios debe ser primero. Y mire lo que nos dice Lucas 17. Este versículo yo nunca sí lo había leído, pero nunca lo había entendido en ese contexto. Y cuando el Señor me habló de este versículo, yo quedé como, me sentí mal. Pues es que esta palabra es para todos, ¿no? Y cuando uno la prepara, uno come y yo lloraba y yo decía, Señor, Dios mío, qué burros somos, ¿cierto? Y mire lo que la palabra de Dios dice. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? O sea, ¿qué empleado, si el amo lo manda allá a trabajar al campo, cuando llega el dueño le dice, siga y se sienta? ¿Eso pasa? No, ¿cierto? Al contrario, viene a trabajar y sigue diciendo, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. El Señor nos manda a trabajar y estamos trabajando en la hora del Señor. Y el Señor nos dice, vaya, are. Pero usted trabajó y cuando llegó cansado, usted no debe, no, el Señor le va a poner la mesa y le dice, siéntate y come, sino que usted debe ir y preparar la mesa y darle de comer primero al Señor. Dice, denme de comer, no le dice, sírveme hasta que yo haya comido y bebido. Y después de eso, come y bebe tú. Nosotros somos los siervos. Y nosotros debemos entender que nosotros servimos a Dios con todo el corazón. Pero el hecho de que nosotros sirvamos a Dios no quita que nosotros tenemos que seguirle dando la prioridad a Dios. Y que primero es Él. Porque a veces uno sirve y como uno sirve, hay servidores chistosos. A veces uno sirve como uno cree que sirve. No, pues como yo sirvo, yo no diezmo. Como yo sirvo, pues yo no hago esto. Como yo sirvo, pero pues, ay, Dios, tú sabes, tú conoces mi corazón. Esa es una frase muy chistosa para uno excusar su pecado. Dios conoce mi corazón, por eso hago lo que hago. Pero el Señor dice que nosotros debemos servirle a Él primero y después comer nosotros. ¿Sabe qué pasa? Que uno muchas veces come primero y de últimas deja al Señor. Y por eso es que nada en el mundo nos puede satisfacer. Si uno tiene un hambre, un vacío o algo, significa que uno está comiendo primero antes de haberle servido al Señor. Porque cuando tú le sirves y hasta que el Señor esté satisfecho, comió y bebió, después de eso es que Él nos va a dar a comer a nosotros. Entonces, si uno tiene vacíos en su corazón, tal vez uno está tratando de comer primero y no está dando lo que a Dios le pertenece. Pero cuando nosotros le damos a Dios lo que Dios pertenece, mire, téngalo por seguro, que cualquier vacío, cualquier hambre que pueda haber en tu vida, Dios la va a satisfacer. Amén. ¿Por qué tantas mujeres son carentes de amor? Porque ellas tratan de buscar en hombres lo que solo en Dios pueden encontrar. Mujer, si tú no eres feliz estando soltera, vas a ser el doble de infeliz con un hombre, porque los hombres no hacen feliz, te van a hacer doblemente infeliz. Pero si tú eres una mujer feliz estando soltera, cuando estés casado vas a ser una mujer feliz estando casada. Pero tenemos una mala idea, porque a veces hay vacíos emocionales. Entonces la mujer, que yo quiero un hombre, ¿sí van a oír esa canción? Que yo quiero un hombre sabroso. Y las mujeres quieren hombres, o los hombres quieren mujeres, buscando llenar vacíos en su corazón.
no entendiendo que un hombre vacío con otra mujer vacía son doblemente vacíos. O sea, el problema no se va a acabar con conseguir un hombre, se va a aumentar. El vacío va a ser peor. Te vas a sentir usado o usada. La plenitud y la llenura solo viene de Él. Amén. Cuando tú aprendes a ser una mujer satisfecha por el Señor, que le has dado a Dios el primer lugar, que le has servido primeramente a Él y que tú ya estás plena, vas a poder escoger un excelente hombre, una excelente mujer, sin tener ningún vacío emocional ni buscando llenarlo en otras personas. Porque hay cosas que solo Dios llena en nosotros y nadie más las puede llenar. Yo conozco esposas que tienen maridos horribles, pero ellas son felices. Porque su plenitud no está en ese man, está en el Señor. Pero también conozco mujeres con excelentes hombres y amargaditas como ellas solas, porque no tienen la plenitud de Dios. Y así tú tengas la mejor persona a tu lado, si tú estás vacío, siempre vas a estar vacío. Porque nuestra felicidad no se encuentra en personas, ni nuestra llenura está en personas, está en Dios. Amén. Cuando tú haces a Dios, primero, tú vas a poder comer y beber. Pero primero, ¿quién debe comer y beber? Siempre Dios debe ser la prioridad. Mateo 6:33 es una lucha para nosotros. Mas buscad primeramente y todas estas cosas. ¿Qué lucha ese versículo? Uno dice, ay, tan lindo ese versículo, pero no, ese versículo es una lucha. Hacer el primero a Dios. Buscar primeramente a Dios. Buscarlo primero. Cuando usted se levanta, ¿qué es lo primero que usted busca? O el celular. Buscar primeramente a Dios. ¿Qué lucha, cierto? Eso es una batalla todo el tiempo. Para todo hay tiempo, ¿sí o no? Hay tiempo para ver Netflix, hay tiempo para ir al cine, hay tiempo para pasear, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para chismosear, hay tiempo para todo. Pero para Dios, no, es que no tengo tiempo. Para ir a la iglesia, no, pastor, es que no tengo tiempo, pastor, tengo que trabajar. Para servir, no, pastor, yo no tengo tiempo para servir, porque es que no me queda, pastor, tan raro, es que no me queda tiempo. No me queda tiempo. No es que no tengas tiempo, es que tienes a otro en primer lugar. Por eso no tienes tiempo para Dios. Porque el Señor dice que debemos buscar primeramente. ¿Primero qué? Primero Dios. ¿Y todo lo demás? Cuando nosotros hacemos a Dios primero, las bendiciones vienen y nos alcanzarán. ¿Cuántos han leído El lenguaje del amor? Ese es un libro muy famoso entre los cristianos. ¿No lo han leído? Lo leí, los 5 lenguajes del amor. No, bueno, los que son casados espero que los lean. ¿Sí? Los 5 lenguajes del amor. Y hablan de que uno como pareja tiene lenguajes en forma de amar. Entonces habla de palabras de afirmación, que hay palabras que se sienten amadas, hay personas que se sienten amadas cuando tú le hablas bien. Hay otro lenguaje del amor que son detalles. Se ha visto que hay gente que le gusta dar detalles y que les gusta porque se sienten amadas de esa manera. Ellos dan y demuestran su amor con detalles. Entonces, la forma para que se sienta amada es darle detalles. Hay otra que era palabras de afirmación, detalles. Otra era contacto. Entonces, que le gusta que lo toquen, que le des un beso, que la acaricies. Esa es una forma como se siente amada. Y cuando yo leí ese libro, yo le dije a mi esposo, mi amor, yo tengo los 5 lenguajes. Todos los tengo yo. A mí me gusta que me hablen bien, porque si me hablan mal no funciono. También me gusta que me den detalles, porque me encantan los detalles. Me gusta que yo tengo los 5 lenguajes, entonces expresa tu amor a través de esos 5 lenguajes, ¿cierto? Y siempre tratamos de expresar el amor a través de los 5 lenguajes. Pero el lenguaje del amor de Dios se llama primicias. ¿Han oído esa expresión? Primicias. En la palabra estaba muchas veces la palabra primicias. Primicias significa primero. La forma como tú le demuestras a Dios que lo amas es haciéndolo a Él el primero. El lenguaje del amor de Dios se llama primicias. Y a raíz de la palabra de Dios, siempre Dios ha pedido las primicias, ¿sí? El amor o el lenguaje del amor de Dios se llama primicias. Entender que el primero debe ser Él.
Lo primero es para Él. Él es el primero. Mire, esto lo voy a dar muy rápido porque pues ya. Dios pidió consagrarle en el Antiguo Testamento muchas cosas. En Éxodo 13:2 dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre la matriz de entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. El Señor pidió que le consagraran los hijos y los animales los primeros. O sea, Dios siempre quiere, lo primero es para el Señor. Lo primero es para Él. Incluso le decía a todo el pueblo de Israel, conságreme. Y uno decía, uy, uno cómo le consagra al hijo de Dios. Cuando tú tienes un hijo, y más si es el primero, tú tienes que entregarlo al Señor. Ustedes ya no oído la historia de mi esposo, que cuando nació nuestra hija, él quería levantarla como el rey león y consagrársela al Señor. Y decir, Señor, mi primer hijo, para ti. Te lo entrego, es tuyo. Eso era lo que Dios pedía. Señor, mi primer animal, para ti, Señor. Lo primero era para Él. Y sabe usted que cuando murieron todos los egipcios, ¿quiénes fueron los que murieron? ¿Y por qué el pueblo de Israel ninguno? Porque Dios ya había pedido que se los consagrara. Y lo que es de Dios, nadie lo puede tocar. Por eso ningún primogénito del pueblo de Israel murió, porque Dios ya había pedido que se los consagraran y todo el pueblo había consagrado los primogénitos para Él. Cuando hubo la muerte de los primogénitos, solo los que no habían sido consagrados fueron los que se murieron. Cuando tú le das el primer lugar a Dios, tú tienes bendición. El Señor también pidió que le consagraran. Mire, en Números 18:12, dice, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias, o sea, lo primero de ello, se presentará a Jehová, para ti las he dado. El Señor pidió que le consagraran el aceite, las uvas y el trigo, pero no cualquiera, era la primera cosecha para Él. Y lo escogido. ¿Cuántos han ido a Bastos? ¿Y cuántos han ido a Palo Quemado? Mire las frutas de Abastos y mire las frutas de Palo Quemado. Son diferentes. Las de Abastos usted consigue frutas en 10.000. Las de Palo Quemado de 50 para arribita. Porque tienen las naranjas, las manzanas, las toronjas, las ubotas, las fresotas, siempre tienen lo escogido. Lo escogido no es lo mismo que lo común. Usted cuando va al Fruver, usted escoge y lo escogido vale más. Y el Señor pedía que lo escogido y lo primero, y el riche, pero lo escogido, Dios siempre pidió lo primero y siempre ha pedido de nosotros lo primero. Mire, hasta en la ofrenda, a mí, la que a mí me discipuló me enseñó. Me decía, cuando tú des la ofrenda, me dijo, nunca de un billete viejo. Y yo, ay, pero pues es que es no, es para el Señor. Y desde ese día yo aprendí, cuando yo doy mi ofrenda, yo busco los billetes más bonitos y los plancho con un libro para que queden bonitos. Y así doy mi ofrenda. A nuestro pastor nosotros no le damos los billetes así a peñuscados, no. Siempre escojo los mejores billetes aplastaditos en un libro y se los entrego así los más bonitos, porque es para el Señor. Lo escogido, lo primero, no se lo estoy dando a cualquiera, es para mi Señor, para el primero. Y cuando yo hago a Dios primero, veo la bendición de Dios. El Señor también dice en 1 Corintios 16, cada primer día, ¿cuándo? El primer día de la semana. Cada uno de nosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El Señor pidió el primer día y que la ofrenda debe ser de primeras. La ofrenda no es, ay, ¿cuánto doy hoy? ¿Cuánto puedo sacar? ¿Cuánto quedó? ¿Cuánto sobró? No, digo lo que sobró. No, es lo primero. El primer día usted escoge lo que le va a dar al Señor. Y la ofrenda para el Señor es lo primero. O sea, cuando usted recibe su salario, usted no dice, ay, ¿será que se nos queda, le damos al Señor? No. Cuando nosotros recibimos, nosotros lo del Señor es tanto y vamos a dar tanto. Porque lo del Señor es el diezmo. La ofrenda es lo que yo decido dar. Entonces, lo del Señor es tanto y la ofrenda que vamos a dar es tanto, lo primero. Y el resto, bueno, ahora sí, lo que sobró, para el resto.
Porque Dios pidió que el primer día nosotros debemos separar o poner aparte según hayamos prosperado. Por eso la ofrenda de la viuda. La ofrenda de la viuda, que era una moneda, pero fue lo primero que ella dio y lo dio todo. Por eso a Dios le agradó. No se trata de cantidad, se trata de la actitud del corazón para dar a nuestro Dios. ¿Sí? Y en Josué 6, la primera ciudad que tomó el pueblo se llamó Jericó. Eso con los jóvenes nosotros ya lo estudiamos. Que el Señor, la primera victoria que le dio al pueblo de Israel después de que ellos conquistaron fue la ciudad de Jericó. Y el Señor les dijo, esa ciudad es mía. Y ellos no podían tomar de esa ciudad ni anillos, ni animales, ni absolutamente nada porque era del Señor. La primera victoria, ¿de quién es? Y ellos debían consagrar todo lo que habían capturado, todo lo que se lo entregaron a Dios. No podían quedarse ellos con nada. Y un señor se le dio por coger de un manto babilónico y un oro. ¿Y qué le pasó a ese pobre? Porque eso era del Señor. Y nosotros vemos, le hace Josué 6, que es maravilloso, la primera ciudad que tomaron era de Dios. O sea, nuestras primeras victorias siempre debemos darle la gloria a Él. Amén. Cuando Dios le permita a usted tener una victoria en su economía, en su salud, siempre de testimonio de Dios. Diga, fue el Señor, esto es para el Señor, lo dedico y lo consagro al Señor. En 1 Corintios 16, 12, esa ya me devolví, perdón. En Mateo 22, 37 al 38, mire el primer mandamiento. Primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios. Pero no amarlo de cualquier manera, es con todo. Con todo. Absolutamente con todo. Es el primer mandamiento. Dios siempre debe ser el primero. Amén. Y con Dios es todo o nada. Entonces, si queremos realmente ver la provisión y la bondad de Dios, necesitamos hacer que Él sea nuestro primero. Te bendigo con esa palabra en el nombre de Jesús.